Sí. A ver, vamos a seguir continuando con este panel en esta sexta Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia. Viene el panel Acción contra el Clima y lo va a moderar el periodista y analista Carlos Cuba Sequeiros, a quien lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Y adelante, Carlos. Buenas noches. Uno, dos, uno, uno. ¿Está registrado? Sí, no, vamos a probar. Ah, no, uno, dos, no, uno, dos, dos, dos. Vamos a esperar un momentito a ver si. Uno, dos. Uno, ¿sí? Ahora sí, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, querido panelista. Buenas tardes, público en general. Hoy tenemos un tema importantísimo con respecto al cambio climático. Yo quiero leer un ratito 4 líneas bien importantes del tema que vamos a tratar con los panelistas. Luego los presento a cada uno de ustedes. A ver. Dice, acción para el clima. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a las variaciones en la actividad solar o las erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor del. Me va a disculpar porque estoy con este celular que, bueno, como estamos nuevos aquí en. Ya, ahora sí. A ver, con el señor José Antonio Martín Payín, José Antonio, se doctoró por la Universidad de Valladolid y de Deusto, ¿no? Fiscal, magistrado de la segunda sala Tribunal Suprema, ha sido miembro del Comité Bioética de España, misiones especiales sobre los derechos humanos organizadas por Amnistía Internacional, Perú, Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia, Palestina, entre otros. Fue premio jurista 1996 de la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de España. Lo invitamos, voy a hacer una breve pregunta a nuestro panelista porque el tema que vamos a tratar, como le decía, es sumamente importante. Ya se han firmado convenios internacionales con respecto a estos temas, se han analizado, se han desarrollado, se han aplicado en cada uno de los países, 186 países creo que son actualmente, que lo conforman, y sin embargo los avances han sido lentos en términos de cambio climático y control de las emisiones de gases a nivel mundial.
estos países, quizás nos podemos explicar ahora poco a poco con nuestros panelistas, cómo se han ido desarrollando cada una de estas legislaciones en cada uno de nuestros países. Porque lo importante es que cada uno de nuestros países cumplen una función para que esto se dé de forma directa, rápida, ¿no? Sin embargo, pasan los años y vemos que solamente es lento y los procesos demoran. Así que yo le hago una pregunta directamente a nuestro panelista, a José Antonio, y quisiera saber, a nivel de país y convenios internacionales como el de Kioto, entre otros, ¿qué se ha avanzado con respecto a las regiones, sobre todo en Latinoamérica? Que vemos que Latinoamérica afecta muchísimo y es un tema cultural quizás, el tema de las naciones, de no tener un control sobre el tema de la devastación, la minería, la industria, ¿no? Y el consumo. ¿Qué se ha avanzado al respecto, señor Marín, con respecto a este tema? Muy bien, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este panel. El presentador ha hecho referencia a los convenios y a las cumbres numerosas. Cuando yo escribí este librito, Los derechos de la tierra, creo que íbamos por la 27. O sea, que por falta de cumbres no se va a dejar de avanzar, pero la letra que sale, que son verdaderamente esperanzadores, los propósitos de cada cumbre, el diagnóstico está perfectamente hecho, que nadie se llame a engaño. Los negacionistas simplemente pues viven en un mundo o de la ignorancia o, lo que es peor, de la prepotencia y de la defensa de las grandes corporaciones para que sigan haciendo lo que quieran, ¿no? O sea que el diagnóstico sobre los gases de efecto invernadero, su proyección sobre el aumento de la temperatura en el planeta, los científicos, bueno, van haciendo sus evaluaciones y pienso que se ha avanzado bastante en la concienciación de los pueblos y de los ciudadanos. No se ha avanzado tanto en la puesta en marcha de medidas efectivas, ¿no? Para evitarlo. Es más, en este momento, por hablar de la política española, algo tan sencillo en el ámbito municipal como es excluir zonas a la circulación de vehículos de automóvil, eso está en Madrid y en muchas capitales de provincia. Hemos visto con cierto temor cómo en todos estos ayuntamientos que se están ahora creando con ocasión de las nuevas elecciones, uno de los propósitos que tienen estos ayuntamientos de extrema derecha y de derecha extrema es suprimir esas zonas. Bueno, pues ya sabemos dónde están los que quieren contribuir a que el cambio climático no produzca efectos catastróficos y ya sabemos dónde están los que, hombre, yo no me gusta imputar a nadie maldad, pero bueno, si son partidarios de los coches será porque las grandes corporaciones fabricantes de automóviles de combustión pues tienen estos intereses y ellos los desarrollan. Y mi preocupación, y es lo que recojo aquí, es como jurista, como me has presentado, es si el derecho sancionador, administrativo, penal, regulador, puede contribuir a frenar todos estos excesos que se están produciendo por la minería extractiva, por las prospecciones petrolíferas, lo hablábamos antes, toda la lucha de las comunidades indígenas de América está en función de la defensa de sus territorios, de su medio ambiente, frente a estos propósitos de las grandes corporaciones. Hombre, hay que ser optimistas, se están dando pasos en el aspecto jurídico de los tribunales. Pues sí, está el pleito contra Chevron, que todavía está pendiente de ser fallado por una corte de arbitraje. Hubo una sentencia ejemplar en Estados Unidos contra Disney World
por la instalación de un macroparque temático en una zona protegida de secuoyas. En fin, tenemos las constituciones de Ecuador y de Bolivia que proclaman en el texto constitucional por primera vez en la historia del constitucionalismo la Pachamama y los derechos de la tierra, efectivamente, que puede parecer revolucionario, incluso ilusorio, pero por no agotar todo el tiempo y responder a otras preguntas, yo creo que se está plasmando en algunas normas jurídicas, pero al final yo siempre pienso que la gran protección vendrá cuando las grandes corporaciones y toda la ciencia aporte, pues, por ejemplo, el automóvil eléctrico de sustitución del automóvil de combustión, electrodomésticos menos contaminantes, etcétera, etcétera. La ciencia juega un gran papel. Lo que pasa es que la ciencia necesita mucha inversión. Los estados, desgraciadamente, no las financian. Son las grandes corporaciones farmacéuticas, industriales, de explotación petrolífera, etcétera, las que llevan esto adelante y, claro, no van, como decimos aquí en España, no van a tirar piedras contra su propio tejado. Pero bueno, estamos avanzando. Estábamos hablando con el señor José Antonio hace unos minutos aquí tomándonos un café acerca del libro. Justamente leí la portada de su libro, interesante, porque nos habla de los pueblos indígenas, nos habla de los territorios, nos habla del cuidado de las tierras. ¿Qué trabajo hay? ¿Cómo se logra a través de los pueblos autóctonos, de las regiones, cuidar estas tierras, por ejemplo, la minería? Bueno, ellos primero se oponen dentro de su dentro de su ámbito político a que los gobiernos lo autoricen. Pero bueno, esta es una lucha bastante escasa en sus objetivos y consecuencias. Después, cuando llegan allí sobre el terreno, pues tratan de impedir y de hablar con los que están allí para evitar estas prospecciones. Acuden también a los tribunales. Yo tuve una experiencia muy interesante en Guatemala de dos comunidades indígenas, porque claro, los enemigos del clima y las grandes corporaciones saben aprovechar sus estrategias y enfrentar a comunidades. Era una comunidad que se había hecho famosa y todavía sigue siendo famosa porque había cambiado totalmente el método de cultivo y se habían dedicado a cultivar rosas. Y según nos dijeron los dirigentes, pues exportaban a Estados Unidos, a Miami, pues yo no sé si un avión o 2 diarios. Aquello realmente era algo ejemplar. Pero a unos kilómetros, a unas millas, no recuerdo exactamente, una corporación pretendió establecer una explotación de cementeras, con lo cual la posible contaminación del aire de la cementera pues arruinaba. ¿Qué pasaba? Que esta comunidad, quizá con un error y un poco cerrada, no participaban los de la comunidad cementera en sus beneficios económicos. Y claro, los de la comunidad cementera pues le dijeron, mira, aquí les damos trabajo, ustedes pueden vivir, y por tanto jugaban con todas las bazas en la mano, hasta tal punto de que hubo enfrentamientos, 9 muertos y la declaración del estado de emergencia. Yo estuve sobre el terreno y es la primera vez que me quedé asombrado que vi paracaidistas un cuerpo de paracaidistas, porque habían ido 30.000 de todo Guatemala. Vamos, se había movilizado todo el ejército. Después se arregló la situación, pero esta es la lucha que vamos a tener ahora, en el presente y en el futuro. Pero, repito, yo soy optimista. La ciencia parece que nos va ofreciendo algunas posibilidades alternativas. ¿Las leyes también nos favorecen actualmente? Hombre, hay sentencias
como la de Disney, en la que el juez Douglas, un juez norteamericano, ante la reclamación de los vecinos para la instalación de Disney World, en el sistema anglosajón no existe lo que aquí en España y no sé si en otros países, que es la acción popular. Entonces los vecinos reclamaron y el juez, ajustándose a los usos y costumbres, dijo, lo siento mucho, pero creo que ustedes no están legitimados porque no hay acción popular. Y les dijo algo que después triunfó. Dice, sí, pero el río y los árboles, que eran unas secuoyas, sí que tienen derechos. Ejercítenlos ustedes en su nombre. Y les dio la razón. Hasta tal punto de que, y aquí fue muy efectivo, la Disney, fíjense qué potencia económica impresionante frente a unos pobladores, pues valorando, me imagino sus técnicos, los costos, posibilidades, etcétera, etcétera, después de explotación, abandonaron. Y allí quedó, era una zona que había sido explotada mineramente y también tenía un bosque de secuoyas. Pero ahí los tribunales dieron un paso adelante. No todos los tribunales hacen lo mismo y yo creo que aquí, sobre todo en la cultura europea, ya no quiero centrarme en España, sería casi un milagro encontrar un juez que reconociese los derechos de los ríos y de los árboles. Bueno, hay una explotación, ¿no?, con respecto a esto. Los mares también tienen esta legislación y quizás es desastroso ver cómo no solamente se contamina, sino la devastación marítima. ¿Qué nos puedes hablar acerca del tema? Porque creo que es un tema crucial con respecto a los cambios que debe haber en cada uno de los países con respecto a sus millas, ¿no?, y el derecho que les otorga, ¿no?, cuidar estas 200 millas, en algunos países quizás más, pero China, sin embargo, pasa sus fronteras, inclusive llegando a las costas de Sudamérica. En la explotación me refiero del mar. Hombre, el espectro de protección de los mares y de todo, yo creo que está condensado en lo que la Agenda 2030, que ha aprobado Naciones Unidas por unanimidad y que aquí en España uno de los partidos que seguramente sí las elecciones, si las encuestas aciertan, pasarán a gobernar, han tirado a una lona la Agencia 2030 simbólicamente, ¿no?, lo cual supone que tiene una mentalidad un tanto rupestre y primitiva. Y ahí está toda la política del mar. Hemos tenido, creo que se va a salvar en la votación en el Pleno del Parlamento Europeo, la agenda europea de restauración de zonas que en otro tiempo, por ejemplo, tendríamos que hacerlo a lo mejor con Doñana o con otros, restablecer todos esos espacios que estaban degradados. Y en el mar va a tener, a mi modo de ver, es una opinión que tengo, una influencia positiva. Y digo esto por lo que voy a explicar a continuación. Normalmente se nos dice el aire que respiramos es muy malo y las aguas marítimas incluso están contaminadas. Pero hay dos efectos. Uno, el ciudadano, el aire, lo ve a lo lejos, pero está pasando algo que ya está aquí, o sea que no es una elucubración de científicos, sino cómo está subiendo el nivel del mar. Esto lo podemos ver en las costas españolas. Yo lo he visto en Canarias y se está viendo en el Mediterráneo. Y dice, miren ustedes, la pérdida de los glaciares del norte está produciendo este fenómeno. Y llegará un momento en que el agua le llega a su casa. O sea que ya no es un problema teórico de políticos, sino que se va usted a levantar y va a ver que el agua está en su casa. Y esto creo que podrá contentar. Nos comemos el mar un poco, ¿no? Efectivamente. O sea, tratamos de crear más espacios tierra. Y después están los plásticos biodegradables o no biodegradables, pero eso ya se lo dejo a los científicos, si tardan 100 años, 200 o medio año, bueno, porque yo soy incapaz, pero eso es una realidad. José Antonio, hay mucho que hablar, tú eres jurista, tú eres abogado, has pertenecido a varias comisiones internacionales. Este tema para ti debe ser muy amplio, ¿no?, porque has participado también en Perú, en algunas otras comisiones, en otros países, y creo que son valiosos tus conocimientos acerca de este tema.
nos pasaríamos, yo creo, un panel entero, ¿no? Digamos, tratando de ver este tema legal a nivel mundial y a nivel global. Te agradezco la invitación, te agradezco que estés presente y nos puedas haber hecho un resumen. Pues, esto es un resumen bastante corto, ¿no? Por el tiempo que no nos favorece, pero después vamos a invitarte, porque aquí tenemos un panel que al final vamos a hacer algunas preguntas. Te agradezco Muchas tu palabra. gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a continuar con nuestro amigo, aquí también es peruano, de Moquegua. Voy a hacerle una presentación porque él también nos va a hablar un poco del tema medio ambiente. El nombre, Rodolfo Gutiérrez. Es abogado de profesión con estudios en psicología, filosofía, director de la Organización Democrática Mundial de Moquegua, ex parlamentario joven 2017 y actual presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Judiciales de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, así como integrante de la Comisión de Administración Tributaria y de la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental, Acondicionamiento Territorial de la misma comuna. Con usted, el señor Guillermo Gutiérrez, un aplauso. Gracias. Rodolfo, estábamos hablando un poquito acerca del trabajo que tú haces en tu comunidad. Creo que hay mucho, Moquegua es un punto importante dentro del territorio peruano, es el puerto de Hilo, tiene conexiones con varios países, Bolivia, Brasil. ¿Qué trabajo desarrolla tu comunidad con respecto a los proyectos a futuro ambientales? Hay proyectos, me estás explicando actualmente, que están generando este intercambio comercial entre Brasil y Perú. ¿Cómo ves ese desarrollo potencial, pero también ese desarrollo potencial se puede convertir en un análisis para ver el cambio que puede ocurrir dentro de tus regiones a nivel medio ambiente? Sí, Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco para contextualizar, Moquegua está al sur del Perú. Es una región pequeña, sin embargo, tiene una fuerte actividad minera y esto la proyecta a tener un importante papel dentro del Perú. Y como lo mencionaba, lo que se está desarrollando en Moquegua es un proyecto, un megaproyecto en realidad, del tren bioceánico. Lo que se busca es unir el océano Atlántico con el océano Pacífico a través de Brasil, Bolivia y el sur del Perú, proyectado a tener intercambio comercial con los países del Asia-Pacífico. Entonces, obviamente, este megaproyecto, que mientras estaba realizando mi viaje por aquí, vi que ya en Hilo, en el puerto que nos corresponde, se están haciendo los congresos así o los forums, los panels para poder ir ya concretizando este megaproyecto. Eso va a generar evidentemente un impacto ambiental también, porque hay una circulación o va a haber una circulación, actualmente la hay. De hecho, Bolivia transporta su mercadería por Moquegua y la lleva al puerto de Hilo y desde allí pues se lleva para el mundo. Y hace poco sucedió algo interesante. Hubo un derrame de petróleo en la carretera de una de estas empresas bolivianas que llevaban el petróleo. Y eso generó un impacto dentro de la ciudad de Moquegua. Resulta que el canal por el cual se transportaba el agua fue donde llegó el petróleo. Y eso alarmó a toda la ciudad. Hubo alguna negligencia ahí en el tema de comunicación, de hecho se está haciendo la investigación respecto a ello, hubieron varias responsabilidades, pero lo cierto es que por un momento el agua estuvo contaminada con petróleo. Entonces eso alarmó a muchos grupos activistas que buscan preservar el agua. De hecho, Moquegua tiene un fuerte conflicto con el tema del agua. Es casi un desierto, es la última parte del desierto de Atacama, que viene desde Chile. Y bueno, entonces eso nos llevó a una conclusión de que, bueno, Moquegua, si bien es pequeño, tiene un buen ingreso a nivel de canon minero, lo que nos falta es justamente desarrollar la tecnología para proteger el medio ambiente. Pero como comuna municipal, que es a la que me corresponde, no es a nivel regional ni tampoco es a nivel nacional, lo que nosotros hemos visto que es necesario que ese canal
si bien corresponde a un nivel regional, nosotros tengamos otra vía para poder abastecer a la población del agua. Entonces se han planteado otras formas de poder captar el agua del suelo, subsuelo, a fin de que pueda llegar a la ciudad y no solamente depender de un canal que es regional. Eso por una parte, y en un segundo plano, lo que, bueno, parecerá un poco extraño para Europa, pero allá en Moquegua lo que nos falta es una planta segregadora de basura, hablando en temas así ya más concretos, que probablemente los tengan aquí en toda Europa. Sin embargo, en mi región, en mi provincia, no la hay. Y a pesar de que se han hecho anteriores campañas para poder clasificar la basura, estas al final no sirven de mucho porque todo se recolecta y nuevamente vuelve al mismo lugar, o sea, no tendría mucho sentido. Y ahí hay un problema del uso del presupuesto. Lo cierto es que en nuestro consejo, en el cual participo, se planteó justamente los informes respecto a la adquisición de una planta segregadora de basura. De tal manera que una vez ya instalada, pues la población pueda tener una cultura de clasificar la basura y esta pueda ser luego reutilizada. Y o también puedan intervenir las empresas privadas para que puedan acceder a algún tipo eh, de, de inversión que ellos mismos puedan realizar a favor de ellos y también de la población. Hay una situación en Hilo con respecto al tema que nos habías conversado del derrame del petróleo que ocurrió también en el Callao, en el puerto del Callao hace algunos años atrás, que no se logró indemnizar ni siquiera a los pescadores porque esto afectó a la zona del sur de Perú. La corriente lo llevó a que, norte del Perú, la corriente lo llevó a que dejen de salir a pescar, ¿no? Sin embargo, la compañía no se hizo responsable del todo con estos pescadores. ¿Pasó lo mismo en Hilo? ¿Cuáles son las normas legales con respecto a tu comunidad, con los pescadores, con los habitantes de la zona del puerto? Bueno, no te podría hablar exactamente sobre el puerto, dado que no está dentro de mi jurisdicción. Sin embargo, lo que sí te puedo comentar es lo que había indicado hace un momento, el derrame que sucedió en Moquegua del petróleo en la zona del canal de Pasto Grande. Lo que se hizo en primer momento fue pues abastecer de agua a la población. Pero conversando con el otro nivel, el nivel regional, el Consejo Regional, eh, ellos me indicaban que se estaba viendo ya las acciones legales frente a la empresa que había ocasionado ese derrame. Entonces, esto está en proceso, evidentemente muy bien lo sabemos los juristas, los procesos a veces llegan a tardar, necesitas recabar información, hacer análisis de ellos. Hay todo un procedimiento por parte también de los entes competentes, como en el caso del Perú, la OEFA, que ven el tema del medio ambiente. Y estos informes luego se compilan y se pasa por el Ministerio Público, que va a defender los bienes del Estado, a fin de que se puedan tomar las acciones legales respecto a los responsables, en este caso la empresa. ¿Piensas que Hilo va en el desarrollo hacia unos nuevos cambios con respecto al clima? Por supuesto que sí. Hilo se proyecta, bueno, ahí tenemos también un representante del Callao a competir con los otros puertos, tanto con los puertos chilenos como los puertos mismos peruanos que tenemos más arriba, como el de Matarán y en Arequipa. Y sí, nosotros apostamos porque Hilo se convierta en un eje de desarrollo del sur peruano. Y como le decía, que por allí pasen las, los bienes y servicios para proyectarlos al Asia-Pacífico. Y ese impacto, de hecho, que también es otro de las ideas que se está desarrollando, es el megapuerto en Hilo. Y que bueno, los candidatos, los políticos usualmente lo utilizan en campaña, pero sin embargo esto ya se va a ir concretizando. Y esto evidentemente tiene que ir acompañado de una política ambiental que permita también preservar las zonas de reserva que existen en Hilo, como por ejemplo Punta de Coles. Mira, yo te agradezco la invitación hoy porque realmente Perú es un país que combate mucho el tema climático. Sin embargo, las leyes están, pero no se dan de forma adecuada. El sistema de reciclaje también es muy bueno en algunas áreas, sobre todo en Lima, cuando vemos en los distritos más pudientes
tienen las condiciones en otros distritos, como en el caso del Callao, ¿no? Reciclan gran cantidad de basura orgánica e inorgánica. Y esto a su vez tienen las plantas clasificadoras, como en hilo no existe, ¿no? Entonces, esto debería ser en toda la costa peruana por el tema de la biodiversidad, pero sin embargo, ¿qué opinas? ¿Se puede lograr a través de una legislación nacional el cambio profundo en este tema? Como tú mismo lo has indicado, a veces no es tanto la norma, sino la aplicación de la misma. A veces eso pasa, bueno, al menos en Moquegua, es lo que pasa usualmente. Y respecto a, yo creo que el tema del mejoramiento, tanto en Hilo, Moquegua, en el tema ambiental y en el uso de las energías, por ejemplo, Moquegua se caracteriza porque hay mucho sol, muchísimo sol, bastantes, como les decía, parte del desierto de Atacama. Y lo que nosotros estamos utilizando es justamente la energía solar para captarla. Hay empresas que participan de las mismas, eh, de las energías renovables, y eso hace que cada vez muchas otras empresas de otros países empiecen a invertir en Moquegua. ¿Te gustaría llevarte el tema de España, del reciclado que existe en España? Por supuesto que sí. Mientras caminaba yo por las calles aquí de Logroño, estaba tomando y filmando algunas partes justamente de cómo realizan el tema del manejo, de la segregación de la basura, y me parece muy interesante. Yo pienso que, bueno, de hecho voy a irme contactando con algunas autoridades respecto a eso. Esa es mi misión ahorita. Creo que este tema aquí nos favorece mucho venir a este país que tiene desarrollado este tema del reciclaje para llevarlo a nuestros países, ¿no? Así es, Que no lo tenemos, y si lo tenemos muy pobremente. exactamente. Así que yo te agradezco la invitación nuevamente, te agradezco que estés aquí con nosotros, compartir un ratito este momento, pues que se enriquezcan con lo que es el tema de reciclaje, el tema del ambiente, y que podemos llevarnos estas ideas, podemos intercambiar. Así que te agradezco, Rodolfo, tu presencia. Un Muchas aplauso, gracias. Bárbara. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con nuestros siguientes panelistas. Aquí mi amigo Irving. Irving es un amigo de aquí del Callao, de la provincia constitucional del Perú. Él es alcalde del distrito de Mi Perú, un distrito con muchas necesidades. Él recién tiene 6 meses en gestión, 6 meses de gestión. Ha sido anteriormente regidor por 2 años, 2 veces consecutivas, ¿no? 2 veces consecutivas como regidor. Hemos estado conversando estos días con él, nos ha hablado el tema de Mi Perú, un lugar muy, con muchas necesidades, ¿no? Realmente, muchas necesidades. Y paradójicamente hay industrias en esas áreas en las que no se comprometen realmente con la población. Hay una tremenda contaminación. Yo quiero que nos hable de ese tema porque creo que es un pequeño ejemplo que el mundo tiene, que el mundo debe tener, debe saber de lo que existe en tu distrito. Tú como alcalde y has trabajado en gestión, conoces más. Explícanos un poco, porque nos hablabas de estas fábricas que tenían mucha contaminación y ya se veían los efectos de esto. Sí. Explícanos un poquito, Irving. Déjame presentarle de todas maneras un aplauso para Irving, que es alcalde de... Sí, buenos días con todos y todas también. Agradecer la invitación a OEM. El tema de la contaminación se ha manifestado en forma general a nivel mundial y siempre la contaminación tiene diversos factores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, la misma producción de la energía. Y otro factor importante, por ejemplo, es la producción, ¿ya?, para lograr productos, ¿ya? Pero esa producción va a depender también del tipo de producto que se realice. ¿Y a eso qué conlleva? El Callao, hace algunos años, aproximadamente el 2004, tenía problemas también de contaminación por plomo en el mismo puerto del Callao. En su momento, porque las jurisdicciones allá son a nivel distrital, provincial, regional y nacional. Entonces, a nivel provincial, le dieron la solución, porque en ese momento el alcalde provincial, ¿no?, que había sido congresista, pues, como se dice, encamina varios temas políticos y también legales y terminan con esa contaminación que se da. Pero luego, ustedes saben, en el año 2001, que acá la dictadura en el Perú ya empieza a darse un show de inversiones también,
como parte de regresar la democracia en el país. Pero eso también conlleva a que justamente el Perú es un distrito nuevo del año 2014. Antes pertenecemos al distrito más grande de todo el Callao, que era Ventanilla. Y dentro de ello, pues, en el mismo centro de toda la ciudad hay una zona industrial. Y entonces ocurre de que eso no era zona industrial. Y por eso hablamos de la contaminación. ¿Por qué? Porque en un primer momento, cuando eso se crea en esos espacios, en los años 1945, 46, eran simplemente almacenes, nada más, almacenes. Pero luego vienen empresas mineras informales, vienen empresas informales también de producción y empiezan a fundir plomo y cadmio en medio de la ciudad. Y es lo que justamente se inició una lucha ya hace del año 2016, llevamos 7 años combatiendo esta problemática, porque ha ingresado hasta el gobierno nacional y no hemos tenido solución. Fue en su momento PPK como presidente, dejó a la ministra de Salud que se comprometió a arreglar la problemática en el primer tamizaje en 2016. 512 niños tenían gran cantidad de plomo y cadmio en sangre, ¿no? Y aún así se comprometió, ministra, no ocurrió nada. Vinieron congresistas diciendo apoyar, no se logró nada. Vinieron el mismo gobierno regional, provincial, y no se logra nada hasta el día de hoy. Entonces nosotros participamos, se hicieron cadenas humanas, hubo manifestaciones, todas las madres con sus niños contaminados salían en la televisión a nivel nacional reclamando de que como en medio de toda una ciudad se podía fundir plomo, se podía fundir cadmio y que contaminaban a todos al libre y paciencia, vista y paciencia básicamente las autoridades. Ingresó el Ministerio Público a realizar una investigación por no tener una normativa clara, como siempre lo he dicho, el Perú adolece de normativas para luchar contra la contaminación. Y al no haber normativas, simplemente la Fiscalía archivó luego de 8 años, hace 2 años de que haber archivado. Ni siquiera llegó al Poder Judicial, lamentablemente quedó en esas instancias. La OEFA, que es el organismo encargado de fiscalizar el medio ambiente porque va con máquinas a realizar la medición de la contaminación. Es tanta también la corrupción porque da la casualidad de que cuando la UEFA va a fiscalizar, esta semana las fábricas no producen. Casualidad que esta semana no producen, los calderos, los hornos están vacíos, UEFA va y simplemente todo está limpio. Entonces nosotros, como lo dijimos en esta nueva gestión que hemos iniciado en enero, hemos empleado otra estrategia para combatir esta contaminación que se da, porque sea directamente afecta a niños, niñas, adolescentes, embarazadas, adultos mayores, personas con habilidades diferentes, directamente a ellos, ¿no? Entonces hemos visto otra estrategia de trabajar justamente con la municipalidad provincial para cambiar toda la zonificación de toda esa zona, porque alrededor de toda esa zona es población y alrededor también hay centros comerciales. Entonces, en el medio de toda una ciudad, es como que en el medio de Logroño pongas una fábrica que empieza a fundir plomo y contamina todo. O sea, eso acá sería descabellado, pero allá se da todavía. Entonces, es que al cambiar la zonificación se está trabajando ya lo que llamaremos una ordenanza municipal a nivel provincial para cambiar la zonificación y que todo se vuelva una zonificación de uso comercial, porque también alrededor está viniendo mucho comercio. Ahora, esto va a conllevar a una gran lucha social, política y sobre todo económica, porque las empresas que están justo produciendo son empresas de nombre nacional, por eso es que no se ha podido combatir de manera directa. Y esto va a conllevar a movilizaciones, a marchas, a salidas en la televisión para pedir lo que cualquiera pediría, simplemente vivir en un espacio de no contaminación. Es lo que exigen y creo que todos tenemos derecho a ello. Y lo peor está en que en algún momento cuando se conversó con las empresas cuando estaba como regidor el año 2017, ellos mencionaban de que tenían almacenes fuera de Lima, porque Lima y Callao están ahí, estamos a 20 minutos de Lima. Entonces ellos tenían afuera de Lima, en espacios, en campos libres, almacenes. Y le dijimos, ¿por qué no llevas tu producción allá y traes los almacenes a la ciudad y genera más trabajo? Que iban a evaluar los costos, que iban a evaluar el llevar la maquinaria, y que simplemente al final, por temas económicos, no era posible. Es por ello de que dentro de un tema de contaminación, ellos todavía quisieron, y bueno, soy abogado de profesión,
pero no todos, como se dice, parten de un tema de ético, moral o profesional, ¿no? Porque en una mesa de trabajo, junto con OEFA, Ministerio de la Producción, Fiscalía, Comisión Ambiental del Congreso, los abogados de estas fábricas dijeron, ¿pero quién llegó primero? ¿Las fábricas o la población? ¿No? Ese es como dice, la gran argucia legal. Y en su momento le sirvió, porque eso en el año 2019, antes de la pandemia, le sirvió para quedarse hasta ahora. Pero ya con un nuevo informe que se ha hecho legal, pues obviamente es ilegal hasta su ingreso, porque ocurre de que estas fábricas, cuando la población entra a vivir, que es en el año 98, pues no había fábricas, pero sí habían los terrenos vacíos. Ellos como fábricas llegan recién en el año 2004. Entonces, si es como fábricas, como producción, como contaminación, es después de la población. Eso es lo que ellos tratan de engañar a la población diciendo, no, mi terreno es primero que el tuyo y yo por eso estoy acá primero y por eso... Y todavía pidieron, ¿eh? Quien tiene que irse es la población. Así, literal, lo dijeron. Porque ellos vinieron después que nosotros. O sea, ellos decían, nosotros tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir ganando plata, porque tenemos que seguir haciendo dinero, y no me importa la población, no me importa la niña, ellos tienen que irse porque yo tengo que seguir produciendo. ¿Cómo haces el cambio? Justamente la propuesta que ya se está encaminando ya hace 3 meses, trabajando esta ordenanza que tiene rango de ley, para cambiar toda esta zonificación y pueda ser ya de uso comercial, formal, para que de esa manera ellos tengan que obligatoriamente volverse almacenes o comercio. Pero hay algo tan importante, como se lo hemos dicho, lo hemos manifestado. Lo primero que van a hacer, porque reiteramos, la argucia legal es lo primero. Me imagino que el día que salga publicada su ordenanza, lo primero que van a hacer es presentar una acción de amparo diciendo mi derecho al trabajo, mi derecho a la empresa. Entonces vas a entrar en una disputa legal que tranquilamente te va a llevar 10 años más, que vas a seguir contaminando, pero justamente estamos tomando estrategias sociales con la población, concientizando para tomar ya otras medidas, porque lamentablemente eso sigue llevando a que al costado de esas fábricas, y lo peor es que la fábrica más grande, una empresa nacional, transnacional para ser exacta, produce baterías. Y todos los niños al costado de ese, porque al costado de un colegio parroquial, que básicamente trabaja gratuitamente para los niños, el 95% de ellos está contaminado por plomo. Es una contaminación a libre vista y paciencia en medio de una ciudad, y por eso es que cuando nos hacen la invitación queríamos traer esa problemática aquí, y que se sepa que en el Perú, y básicamente en el Callao, estando en toda la ciudad, en todo el primer puerto, todavía hay contaminación en medio de toda la ciudad, en la cual es por tema de dinero y por tema de poder económico, simplemente no se puede salvar a tantas vidas, que ya son más de 1000 muestras que se tienen comprobadas y que simplemente no se hace nada. Hay una producción que resulta contraproducente. A ver, la fábrica tiene empleados, Claro que sí. mucho más que una distribuidora. Sí. Una distribuidora sería la tercera o la cuarta parte de la mano de obra. No, ¿Cómo logras? no. Justamente es la otra cara de la moneda que nosotros decíamos. Cuando la población ha salido a hacer las manifestaciones, dicen que se vayan las fábricas o cierren las fábricas. La propuesta nuestra no era cerrar las fábricas, sino porque recuerda que la otra cara de la moneda es que hay población de ambos distritos que sí trabajan en esas fábricas de la producción. Entonces cerrarla es dejarla sin trabajo también. Por ello era la propuesta del cambio de zonificación para que los almacenes de estas fábricas vengan, y los almacenes tienen más trabajo que la misma producción, porque su producción de ellos tiene la mínima cantidad de mano de obra. Solamente tienen básicamente cuatro espacios. Uno donde llega todo el material, se escoge, otro que se encarga de fundir y el otro simplemente de embolsar. Exagerando que la población que se ha podido sacar laboral en estas fábricas no pasa de las 150 personas. Si fueran almacenes, pasarían las 1000. Entonces, por eso le hemos dicho que es un ganar-ganar, porque es ganar no solamente para acabar con la contaminación de un tema ambiental que no solo se ve ahí, sino se ve sobre todo en todo el país por tema de la contaminación, sino también es un ganar porque va a generar empleo para todos los distritos, sobre todo para el nuestro que está al costado. Mi Perú, a ver, para que aquí nos ven de varias partes del mundo, y hay personas también de otras ciudades. Mi Perú es en su mayoría alrededor, son asentamientos humanos.
carentes de agua, carentes de los servicios básicos. Por ende, también la contaminación en este aspecto está muy latente. Yo he visitado estas zonas, te puedo decir que a veces no hay hasta un desagüe y el agua llega con tanques hacia arriba, ¿no? Hacia los lados más cerca al cerro, que colinda con otro distrito, que es Puente Piedra, que también es un distrito, un asentamiento humano, bastante pobre. ¿Cuál es la gestión que se va a lograr con respecto a esta gran cantidad de gente que vive alrededor de mi Perú? Porque mi Perú tiene un centro, pero alrededor es mucho Claro. más grande. Es lo que se llama el saneamiento físico legal. Ocurre de que tenemos aproximadamente 55 asentamientos humanos con los últimos que se han creado. Y en ellos pues es el tema de agua, desagüe, que se ha tenido que hacer una gestión con el Ministerio de Vivienda porque según la normativa, SEDAPAL, que es la empresa nacional de encargarse del agua y desagüe, no solo del servicio, sino también de la construcción, implementación y la dotación de agua y desagüe. Pero cuando hay un proyecto que viene del año 2011 y que casualidad que en enero de este año, después de 12 años, con el expediente listo, reformulado en 2 ocasiones, se dieron cuenta que no tenían presupuesto. Esa es la gran capacidad que hubo en su momento con esa gestión. Entonces se ha firmado un convenio con el Ministerio de Vivienda, quien ha asumido, porque es un costo de 800 millones, porque involucra a Ventanilla y Mi Perú. Son aproximadamente 120 asentamientos humanos, son más de 800.000 beneficiarios. Entonces eso va a conllevar justamente a la dotación de servicios básicos de toda la parte de los asentamientos humanos. Que eso ya se firmó el convenio hace 2 meses, que ahorita está en licitación, según el último reporte que nos ha hecho llegar también el Ministerio de Vivienda, y que esperamos pueda darse, como dice la buena pro, ahora en octubre o a fines de año, y en enero próximo año esté iniciando justamente como parte de la dotación de servicios básicos. Bueno, yo te quería preguntar una última inquietud. El tema de Mi Perú es un tema que si tú lo solucionas en tu gestión, porque a veces es difícil, ¿no? Tú eres el ejemplo a veces de gestiones, porque sé que has hecho trabajos a nivel de regidor, que todavía en estas funciones de alcalde, que ahora te compromete mucho más, están las expectativas de cómo lo vas a lograr. Están las expectativas de otros distritos, como el caso de Pachacute, el caso de Ventanilla, el caso de los asentamientos humanos alrededor, que son muchísimos, ¿no? Y que la misma problemática la tienen, exactamente, ¿no? Que también existen fábricas en algunos de esos casos. El caso de Ventanilla, que tiene la fábrica de la refinería, con el cual supuestamente hablamos del tema hace unos minutos de la Pampilla, ¿no? El tema del petróleo. ¿Qué tiempo vas a necesitar para que estos cambios se logren? Para que la contaminación en tu distrito sea un tema real, un tema palpable, en la que sea el ejemplo para los distritos alrededor. Por ejemplo, antes de responder la pregunta, un tema importante. Cuando este barco básicamente choca y se daña y se da toda esta liberación de petróleo en todas las costas del Callao y se fue hasta el norte, hasta Huacho, Barranca, ocurre de que a los pescadores artesanales, que son mínimos, se les han ido reconociendo poco a poco entre lo mensual. Pero la indemnización que puso el Estado nunca se pagó. Da la casualidad, y volvamos al tema de la Rusia legal, la falta de normativa. Ocurre de que si la empresa A, que era la encargada de administrar de ese combustible, una vez que se dio este derrame y fue sancionada, la empresa A se cerró, la clausuraron, pero los mismos dueños crearon la empresa B. Y la empresa B hoy está realizando el mismo trabajo. Mientras que el Estado ya no puede cobrarle a la empresa A porque no tiene los activos, sean bienes o dinero, para cobrar la sanción que se gritó por haber dañado por 10 años todo el litoral. ¿No? Esta es la parte normativa que yo menciono. Y respecto al tema de trabajo conciso, es justamente todo un parámetro de cosas, porque no solamente implica con este cambio de zonificación acabar con porque lo que nosotros ponemos es acabar con la producción, no cerrar las fábricas, acabar con la producción. Al volverse almacenaje, zona comercial, no solamente va a producir más trabajo, sino que de por sí ya se realiza, y era lo que justamente yo veía ayer también anoche y enviaba fotos y videos, hacíamos lo mismo, para obviamente el tipo de trabajo que se realiza acá. Porque allá no solamente, recuerda que al contaminar con plomo, al ser un metal pesado, al evaporarse, al fundirse, se eleva a la atmósfera y cae a manera de gránulos, ¿no? Y eso cae en los techos, en tu ropa, en el piso, en todo lado.
Entonces nosotros realizamos constantemente lo que llamamos el programa de limpieza de techos, para que los vecinos también saquen lo que ya no sirve, porque es una forma de limpiar. Se hace el barrido de las calles, por ejemplo, las calles, se hace el barrido, porque ahí está la contaminación, por ejemplo, ¿no? Se ha sembrado más árboles con el Ministerio del Ambiente, también se está haciendo varias gestiones ahora. Y lo que sí tenemos que mejorar, y justo hoy ver, de que acá en cada avenida encuentra sus contenedores de colores para ver el tema de lo que se llama el Ministerio del Ambiente, segregación en la fuente, que es que desde tu hogar tú ya empiezas a separar tus residuos orgánicos, inorgánicos, y de acuerdo a eso, pues vaya ya limpiándose para tener no solamente un distrito en teoría más limpio, sino que al tener la contaminación de plomo, de cadmio y otros gases también, conlleva a que tenemos que iniciar un trabajo mayor acabando esta parte. O sea, con toda una lucha social, porque de por sí ya lo vemos venir, cuando salga esa ordenanza y se publique y notificamos a las empresas, porque en eso se ha quedado, lo primero que van a hacer las argucias legales, va a conllevar movilizaciones, vamos a salir en la televisión, va a ser todo un tema, ¿no? Es porque obviamente grandes empresas no te van a decir, ah, ya, no, sí, ya yo me voy, no te preocupes, yo mañana cambio mi empresa, yo mañana cambio esto y me voy. No, obviamente que van a luchar, eso lo sabemos, esto va a tomar su tiempo, pero mientras se da eso, se va a seguir trabajando lo que nosotros llamamos la remediación, ¿no? Es lo que también así lo llama el Ministerio del Ambiente. No he tocado un tema contigo, lo quiero tocar rapidito, pero es importante saberlo. Las organizaciones internacionales, en el caso de Uruguay, por ejemplo, que él tiene un convenio internacional para el dragado del agua, ¿no? El poder llevar a través de la lluvia el agua no contaminada. Este es un programa que ellos iniciaron hace algunos años y les está resultando bastante beneficioso. ¿Tú tienes algunos programas con respecto, qué opinas acerca de estas organizaciones internacionales que ayudan con respecto al tema de reciclaje, el tema de limpieza, el tema de poder avanzar en tus zonas? Por ejemplo, nosotros estábamos viendo un proyecto, un PETAR, ¿no? Ese tratamiento de aguas residuales, para justamente evitar que el agua potable la uses en las áreas verdes, sino el agua residual. Ahora, ocurre de que ahí el gran problema también es Sedapal, porque para que tú hagas un PETAR tienes que tener pues todas las conexiones, porque ya hemos visto la parte técnica, todas las conexiones llegar a un punto en las cuales pues obviamente ese filtro se trabaje y se vuelva a un agua residual usable. Pero como Sedapal anteriormente ha hecho las conexiones a como simplemente acá hay una avenida, ya, corre el tubo, sin saber de que el día de mañana eso se podía convertir en otra cosa. Y hoy es otra cosa. Entonces, eso dificulta muchísimo los PETAR en Lima y Callao. Creo que en todo Lima y Callao hay 1 o 2, no hay más. Y es por la propia tecnología que al hacer la instalación de la red de agua y desagüe, simplemente no se ha visionado más adelante los famosos PETAR, que es justamente los tratamientos de agua para evitar justamente el consumo excesivo. Bueno, Irving, sabemos que, como te explicaba, estas necesidades que sufren estas poblaciones, tú las vives a diario, porque nosotros como trabajadores sociales y hemos estado recorriendo varias veces tu zona, tenemos programas también allá, y vemos las necesidades permanentes, y vemos también el tema de contaminación. Sabemos que es una lucha fuerte, es un trabajo que te va a tomar bastante roncha, digamos, ¿no? Que te va a sacar bastante roncha, pero que finalmente lo que vas a lograr es, como te decía, el tema de poder copiar estos programas, que son verdaderamente beneficiosos para la comunidad. Hay muchas cosas, pero realmente la población se necesita un cambio profundo en el tema de contaminación. Y creo que si tu trabajo va por ese camino, te auguro éxito. Así que muchas gracias a Irving por su presentación, así que le doy un fuerte aplauso. Pero vamos, ahora el último panelista, déjame darte tu perfil porque se me lo hicieron llegar. Julio Barreto. Julio Barreto, intendente electo de Misiones Argentina, analista, programador y exdiputado de la provincia. Y este sería su tercer cargo, ¿no? Como intendente, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura Provincial. Le damos un fuerte aplauso
a Julio. Julio, te voy a hacer algunas preguntitas que no se lo he hecho a los panelistas porque conozco algunas historias, no he podido conversar contigo. Sin embargo, ahí nos dimos un ratito el saludo. Te voy a hacer una pregunta concreta aquí directamente con respecto al tema global de la contaminación. Sé que tú trabajas en eso, tienes una experiencia con respecto al tema ambiental. Así que voy a hacerte un par de preguntas en realidad. No te va a molestar porque creo que vas a dominar el tema bastante bien. Ahí dice, ¿qué hacen los países latinoamericanos en sus actividades de consumo cotidiano para disminuir la gran cantidad de desperdicios y cómo aceleramos e implementamos los procesos de reciclaje? Bueno, en principio, ¿se me escucha? Sí, bueno. Agradecidos a la Organización Democrática Mundial nuevamente por una invitación para poder charlar, debatir en distintos paneles, y este realmente también es un panel muy rico que nos permite de alguna manera socializar la experiencia que tienen distintos países, ¿no?, europeos y también latinoamericanos, que tenemos en realidad diferentes realidades. Creo que hay países o regiones que han avanzado mucho en el aspecto en el cuidado del medio ambiente y otros que todavía tienen una enorme deuda. Hay una suerte de desigualdad, no por el interés, muchas veces por la falta de recursos, decisiones políticas, ¿no?, que realmente son muy importantes. Y en ese sentido, creo que en Europa se ha avanzado mucho más a fuerza de la necesidad de cambiar, ¿no? América, un lugar de reciente, entre comillas, descubrimiento. Hace 200 años teníamos una vasta naturaleza a lo largo y a lo ancho de toda América, ¿no? Argentina está en América del Sur, yo vengo de una provincia al norte del país que está enclavada entre dos países, entre Paraguay y Brasil. Solamente tenemos